Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. El día de hoy tenemos la exposición Populismo en perspectiva comparada, una exploración sobre las diferencias regionales, ideológicas y la utilidad del concepto que va a impartir el doctor Carlos Torrealba Méndez y que después será comentada por el doctor Héctor Samitis Gamboa. Pero antes, doctores, permítanme leer la semblanza primero del doctor Carlos Torrealba y ya después les cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. El doctor Carlos Gabriel Torrealba es doctor en investigación en ciencias sociales por Flaxo, México, maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora y licenciado en filosofía por la Universidad Central de Venezuela. Sus líneas de investigación son, en términos teóricos, sociología política y filosofía política. En términos temáticos, democracia, participación, identidad y populismo. Y en términos metodológicos, análisis del discurso, análisis de política pública y análisis de redes sociales. Ha publicado artículos en las revistas NACLA, Report on the Americas, Redes, Revista Hispana de Análisis de Redes Sociales, Bolivian Studies Journal, Cahiers des Amériques Latins, Revista Iberoamericana, Revista Mexicana de Sociología, Revista Metapolítica, Estudios Venezolanos de Comunicación y Apuntes Filosóficos. Igualmente ha publicado capítulos de libros editados por Flaxo México, Instituto Mora y la UNAM. Cuenta con actividad docente en la Universidad Central de Venezuela, en la Flaxo México y en la UNAM. Asimismo, ha participado como Country Expert para la VDEM Project, Varieties of Democracy, desde 2020 a la fecha. Doctor, bienvenido. Es un gusto contar con usted. Le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, doctora Samaniego. Muchas gracias, Alejandra, también al doctor Samitis. Quisiera pues extender mis palabras de agradecimiento por la invitación a un seminario tan importante y como el que han podido armar. Para mí es un gusto y un honor y estar en las sesiones compartiendo con personas especialistas sobre este tema que nos convoca el día de hoy, que es el populismo, y pues también honor que hoy pueda recibir en los comentarios del doctor Samitis. Voy a compartir pantalla, avísenme si se ve. Ya se ve, doctor. Sí, listo, ¿no? Ok, como mencionaba la doctora Samaniego, pues el título de lo que les voy a presentar el día de hoy es Populismo en perspectiva comparada, una exploración sobre las diferencias regionales, ideológicas y utilidad del concepto. Poco del contenido, como el overview de lo que les voy a presentar, un poco les quería traer. Fíjense que en realidad esto tiene un poco de síntesis breve de algunos enfoques principales, hegemónicos sobre el estudio del populismo, pero también realmente acá mi intención es quizás hacer un breve comentario de cómo está realmente el estado el arte de los estudios sobre el populismo en la actualidad, en términos contemporáneos, y sobre todo con estas diferencias, digamos, regionales en América Latina, en Estados Unidos, Europa, e ideológicas, ¿no? Y con la posibilidad de tener populismos que se puedan llamar de izquierda y populismos y de derecha.
Realmente, pues, ante el surgimiento de líderes como Chávez, Evo, Trump, Milei, Bukele, López Obrador, Orbán, realmente hay una variedad de liderazgos que en la actualidad se les ha podido dar el mote de populistas con abuso o de forma apropiada, y sé que en realidad es materia de discusión importante la propia posibilidad de pensar o de usar la categoría, el concepto de populismo para caracterizar a estos líderes que acabo de comentar, y que es materia de discusión incluso la propia utilidad analítica del concepto, y si es apropiado o política teóricamente hablar de populismo como de derecha, populismo de izquierda, etcétera. Y sobre todo con la emergencia de varias categorías competidoras que también son interesantes, ¿no? Entonces realmente voy a hablar un poco de eso y también hacer un poco de publicidad digamos, mm, ciertos artículos o revisión de estado del arte actuales que siento que ya superan un poco esa discusión y tienen una perspectiva más integradora y comparada. Y bueno, o sea, también una defensa, digamos, también un poco del término y de su utilidad. Sí, antes pasando precisamente por la discusión de si es realmente útil hablar de populismo. Entonces, como muestra ahí la presentación, y después de una introducción, voy a repasar brevemente los enfoques muy de pasada, los grandes enfoques de estudios del populismo. Comentaré esta relación también, que es un tema usual al hablar de populismo, que es el tema de su relación con la democracia. Y pasaremos entonces también a este tema regional, a cómo se ha visto en América Latina y en Estados Unidos y Europa, digamos brevemente. Y luego esto que les venía comentando, que es la revisión de estos, unos 3 artículos recientes con perspectiva comparada, que me parece a mí dan una ruta interesante, de una línea de investigación interesante a seguir en el futuro. Mm, y lo mismo con un artículo de Barry Cannon que se cuestiona si es útil hablar del populismo. Y luego unas 4 pautas importantes de discusión que tienen que ver también con preguntas que yo me he hecho en mis investigaciones y en la clase sobre populismo que doy en el posgrado, en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales acá en la UNAM. Ya sabemos, y probablemente también se ha visto en el seminario, el populismo pues es término muy en disputa, significa todo, significa nada. A mí me gusta mucho esta frase de Carlos de la Torre, que es un especialista también importante, a referirnos a los especialistas en América Latina sobre populismo. Dice, a cada quien con su definición de populismo de acuerdo con su orientación académica, ¿no? Está toda esta proliferación de etiquetas, de usos y abusos del término, también un poco como para ser quizás un poco comprensivas con esos abusos que luego ocurren. También se explica porque los partidos o líderes no se tienden a definir a sí mismos como populistas, ¿no? Entonces, queda para la opinión pública, para la prensa, para la academia, el espacio libre como para esa caracterización, y asignar, atribuir ese carácter. Brevemente, tenemos como antecedentes históricos del populismo, y que ahí pongo que Rosa Malone, en ese libro del siglo del populismo, si están interesadas, interesados en una perspectiva como de histórica y de darnos cuenta un poco que populismo no es algo como nuevo. Eso es un libro interesante. Ahí Rosa Malone habla de Napoleón III como padre del cesarismo moderno, democracia autoritaria. También hay dos, digamos, momentos populistas importantes que la gente que trabaja con la historia del término, pues
estudia y profundiza sobre eso, que es la creación del People's Party en Estados Unidos, también denominado The Populist Party, y los Narodniki rusos en 1874, la intelectualidad burgués prerevolucionaria que pues, se proponía ir hacia el pueblo, ¿no? Si hay ganas de profundizar sobre el Narodniki, pues también pueden ver los trabajos de Mira Milosevic Juaristi. Ok, pasando a el tema de los enfoques. Ah, en primer lugar, tenemos una perspectiva pues, que se podría denominar estructuralista o de modernización y sociedad de masas. Tiene que ver sobre todo con los trabajos en América Latina de Gino Germani sobre el peronismo como uno de los grandes referentes en América Latina de este enfoque. A mí me gusta sobre todo traerlo, sobre todo leerlo en la actualidad, porque si bien hay algunas cosas rebasadas en términos de, de cierta carga moral o valorativa al respecto, y sí creo que es un enfoque que tiende a hacer énfasis al menos en estas condiciones estructurales que explican el surgimiento de los populismos, ¿no? Entonces, digamos, un postulado sintético para este enfoque sería percibir al populismo como un proceso, como una etapa en el proceso de transición de una sociedad tradicional, agraria y autocrática a una sociedad moderna, urbana, industrial democrática, ¿no? Entonces, pues, todos estos autores están muy influenciados por una sociología clásica, de esta distinción entre lo atrasado, lo moderno, lo desviado, y pero desde este enfoque interesa el grado de correspondencia, o medir, pulsar, evaluar, valorar el grado de correspondencia entre lo que se llama movilización e integración, que son dos conceptos técnicos desde esta perspectiva, y, y ahí es donde se podría hablar de este desfase entre la activación de clases populares, que sería la movilización, y realmente la información de canales institucionales de participación y que sería lo que se podría llamar integración, ¿no? Entonces, al hablar de este desfase, sobre todo en el estudio del peronismo, entre una masa movilizada que generalmente pues tiene todos los motes como de irracional, rural, etcétera, cómo se integra a el sistema político, ¿no? Como les digo, como hay una influencia importante de la sociología clásica al respecto, pues siempre hay una carga valorativa ahí de retraso, de irracionalidad, de este líder que pues mueve esas masas y manipula esas masas de forma crítica, aunque realmente el trabajo de Germani da también pie para algunos perspectiva un poco más balanceada al respecto, pero en términos muy esquemáticos podría decirse así. Una de las cosas que a mí me interesa, me gusta mucho rescatar de este enfoque en la actualidad es que pues en alguno de sus trabajos, Germania específicamente, hace un trabajo cuantitativo muy interesante para tratar de responder la pregunta de quién realmente era el pueblo del peronismo, ¿no? Quiénes votaban, quiénes se movilizaban. eh, y esto está bien preguntárselo, porque si bien ahorita vamos a ver otras perspectivas, también muy utilizadas, más centradas en el discurso y en lo que el pueblo más bien, es una categoría sin referentes empíricos o sin estar atada a referentes empíricos determinados, también vale la pena, sí, hacerse esa pregunta de, bueno, ¿quiénes realmente son los que pretende incluir el populista y a qué? ¿No? Eh, Luego, esto tendrá definitivamente sus limitaciones y los resultados más contemporáneos muestran que luego puede ser muy heterogéneo ese pueblo y eso indica un poco el tema de la importancia discursiva que tiene esa categoría. En este enfoque también podríamos encontrar a Carlos Vilas, que es otro teórico latinoamericano, que tiene una perspectiva como
similar en cuanto al estructuralismo de Germani, pero más bien como reivindicativa del populismo en el sentido de que considera que más bien los grandes, digamos, referentes de esta época que estudia Germani, como Getulio Vargas, como Perón, incluso Lázaro Cárdenas acá en México, y señala, ¿no? Realmente pues son de los presidentes más importantes en los países y que avanzaron mucho en la consolidación de la democracia electoral y la expansión de la ciudadanía. Entonces realmente ahí es cuando Vilas dice que el populismo se trata más bien de una democratización fundamental. Otro punto de lectura actual, pues, para, digamos, valorar la vigencia de este enfoque, justamente suele ser, digamos, un enfoque que se pregunta por el por qué, ¿no? ¿Por qué surgen los populistas y ver razones estructurales en esto que no dependan como de la voluntad, digamos, o del individualismo metodológico de un líder y que surgió y que se le ocurrió, sino del estudio de ciertas crisis económicas, sociales, políticas que pueden dar pie a esto, ¿no? Y definitivamente, aunque en términos más recientes no es tan recurrido, digamos, Germani como antes, sí hay estudios que buscan entender un poco esto, ese por qué, y desde una perspectiva estructural, es decir, sobre todo en los trabajos que tratan de entender esta nueva oleada populista de derecha en Europa, pues luego suelen identificar a la crisis de migrantes de 2016 como algo que pudo generar ese caldo de cultivo que tiene que ver con razones estructurales y no de el tipo de liderazgo, etcétera. Otro de los enfoques importantes que se suelen, que está en la literatura, en los estudios del populismo, es el entender el populismo como estrategia política. Ahí quien el referente en diversos trabajos, por eso ahí no pongo alguno específico, es Weyland. Aquí hay una perspectiva más como de entender de estrategia política, de marketing, de ciencia política y de acceso al poder, ¿no? Desde esta perspectiva luego se hace mucho énfasis en la distinción entre populismo en oposiciones o populismo que quiere acceder al poder y populismo que ya tiene el poder. Y es muy fructífera también este enfoque, de definir al populismo como una estrategia política para acceder al poder mediante apoyo masivo, ¿no? Tiene muchas críticas acerca de lo amplia que puede ser, ¿no? Porque creo que quienes trabajan con esto han encontrado populismo en muchos líderes que realmente no hay tanto consenso al respecto. Pero bueno, aquí, digamos, justamente verlo como una estrategia implica percibirlo como sin ataduras a una ideología en particular o hacia una condición estructural específica, ¿no? De transición moderno, digamos, atrasado, moderno, o alguna crisis económica específica, sino como una estrategia política y desde luego desde esta perspectiva el líder es central. Y uno de los enfoques, otro de los enfoques que les quería presentar y que, digamos, en la literatura anglosajona es, digamos, ampliamente recurrido, es pensar al populismo como thin ideology o ideología porosa. Aquí el máximo referente es Casmut, de nuevo en varios trabajos, y nos pide entender al populismo como un conjunto de ideas políticas, una ideología débil, delgada, porosa, es decir, sin la fuerza que tienen lo que serían las ideologías duras. Y pues el postulado principal de este enfoque es que es una ideología, ¿no? Aunque sea delgada o porosa, y es una ideología que considera que la sociedad está separada en dos grupos homogéneos y antagónicos: pueblo puro y élite corrupta.
Esos apellidos de pueblo y élite como puro y corrupto también es muy importante desde esta perspectiva porque la dimensión moral será clave, ¿no? No solo será pueblo solo o élite solo, sino que hay un contenido moral que desde el enfoque de Think Ideology importa destacar. Luego veremos que en lecturas más recientes pues, se está utilizando el propio Casmut u otros autores realmente para englobar a Casmut, están hablando de un término de enfoques ideacionales o ideáticos en español e incluso combinando a este enfoque de Teen Ideology con el próximo que vamos a ver, que es el de la Cloud, por ejemplo, ¿no? Y todavía desde acá podemos pensar que el núcleo de esta ideología sería que la sociedad está dividida entre estos dos grupos y eso, como es una ideología porosa, o auxiliar, delgada, ahí el punto es que necesita combinarse con otra. Entonces, aquí es cuando se abre la posibilidad de combinar, digamos, esta ideología porosa con ideologías duras como izquierda o derecha. Eh, y ahí es donde se puede comenzar a abrir el paraguas para pensar en los populismos de izquierda a derecha como esa combinación de ideologías porosas e ideologías fuertes. Y un cuarto enfoque que digamos que en realidad es el que suelo aplicar más, el que simpatizo un poco más, aunque pues sí tiene sus críticas importantes, es el de percibir al populismo como lógica política, como discurso, como relación política. Que máximo exponente acá sería Ernesto Laclau, y de nuevo argentino, pero en otra época más reciente. Y desde esta perspectiva, pues el populismo sería una lógica política de construcción de identidades, una forma de articulación discursiva, antiinstitucional, basada en la construcción de un enemigo y la lógica de equivalencia que puede llevar a la ruptura del sistema. Digamos, este enfoque se caracteriza por una filosofía política bastante densa, discusiones con Althusser, con Gramsci, y varios términos acá pueden ser como muy técnicos que requieren, digamos, otra sesión para profundizar. Entonces, de forma muy esquemática, se podrían pensar en tres precondiciones para la situación populista desde la clave, que sería una frontera antagónica separando el pueblo del poder, una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del pueblo y la unificación de estas demandas en un sistema estable de significación. Que hay pura forma populista. También desde esta perspectiva como en común con la estrategia política, se enfatiza en que el populismo no es un régimen, no es una ideología, no es una forma de gobierno, sino es una lógica política y se queda con esa forma que entra en estas precondiciones. Una de las principales críticas es que también luego puede ser muy amplio. Y aunque la clave estaba pensando principalmente en los populismos de izquierda, en realidad esas tres precondiciones como son tan formales, dan pie incluso para que aplique para populismos de derecha también, ¿no? Pero también esta intención de desvincular el populismo de un momento histórico o de clase específico también. Ahí a mí luego me gusta incorporarla a Emilio de Ippola, que hace una crítica o hace refinamientos teóricos a la perspectiva de la clave, porque pues él lo que le mete un poco más de metodología, ¿no? Que no hace la clave. Y la clave dice, bueno, populismo es discurso, y digo, de Ippola dice populismo es discurso, entonces, ¿cómo lo analizamos? Y ahí es cuando de Ippola mete metodología de análisis del discurso para también tratar de incorporar no solo al líder que emite el discurso desde ese lugar de enunciación, sino a los individuos interpelados por ese discurso. Yo pongo aquí enfoque, pero en realidad no es un enfoque, es más bien una tendencia, y aquí es como una perspectiva más crítica de mi parte, pero hay también una tendencia que realmente puede ser incluso más popular que cualquiera de las anteriores, de los trabajos que
que luego no se clavan tanto en una definición de populismo o en alguno de estos enfoques o hacen combinaciones de ellos y más bien se concentran en acumular atributos o en inmurar atributos. Ahí las llamamos posturas acumulativas, ¿no? Bueno, en realidad estoy siguiendo también a De la Torre acá, ¿no? A Carlos de la Torre. Eh, desde estas posturas, desde estos trabajos, ¿no? Se suele decir, bueno, una lista. Estos son los 15 elementos para tener un líder populista. Estos son los 10, estos son los 8, estos son los 4, estos son los 12, etcétera. Y se enumeran atributos, como ejemplo, podemos tener a los criterios de Jan Cohen, el decálogo de Krause, pues, el tema es que pues, se vuelve un tema muy casuístico, como un cúmulo de accidentes. Si ustedes revisan muy buena parte de estas lecturas, en las que incluso Jan Müller, otro de los importantes teóricos del populismo contemporáneo, suele medio caer, va a encontrar que en realidad, si supone en uno de estos libros, en el buscador, por ejemplo, del PDF, y pones exclusivo, verás que en realidad esto sale a cada rato, ¿no? Bueno, esto no es exclusivo, esto no es exclusivo, esto no es exclusivo, ¿no? Y ahí es donde está el problema de estas posturas como acumulativas o de enumeración de atributos. Un ejemplo de esto que se puede citar, que enumeran. Bueno, el populista hace uso discrecional de fondos públicos. El populista busca suprimir en beneficio propio. El populista culpa a otros, ¿no? Y pues en realidad no son temas exclusivos. Los mismos autores te reconocen que no son temas exclusivos de los populismos. Quizás apuestan al tema de la combinación, pero es lo que pasa cuando te concentras en acumular atributos, ¿no? Entonces vas a aplicarlo a casos y tienes un caso que quizás no tiene dos atributos y ahí entonces no es populismo, entramos en un problema. Definitivamente las perspectivas anteriores, aunque pueden ser ya demasiado amplias, te pueden servir más para intenciones comparativas entre distintos casos, regiones, ideologías, etcétera. Hay también una tendencia en enfatizar lo que hacen los populistas, lo hace De la Torre, lo hace Nadia Urbinate, lo hace Jan Müller, esto no está mal. Sin embargo, también vale la pena pues siempre partir de una definición, partir de algún enfoque o combinación. De la Torre, por ejemplo, combina estrategia política con la clave. Eso no está mal, hay que justificarlo, ver si los postulados epistemológicos no entran en contradicción, pero se puede hacer, ¿no? Pero lo importante es siempre partir de alguna definición. Y sobre populismo contrario a la democracia, pongo un ejemplo de esto que también es una evidente tendencia en los estudios de populismo, las prácticas de la gobernanza populista de Müller, ¿no? En este énfasis de qué hacen los populistas. Por ejemplo, Müller nos dice, bueno, los populistas ocupan el Estado, atacan la independencia de poderes, hacen un clientelismo masivo, intercambian favores materiales en inmateriales por élites para lograr apoyo político. Y tres, el maltrato a la sociedad civil, la acusación de que son representantes de intereses extranjeros. Entonces, no solo esto, hay muchos trabajos que en realidad se enfatizan al populismo como algo que nace de la democracia, que requiere el voto y que además luego hace mucho uso del voto popular, pero que luego tiende a generar procesos de erosión democrática. Ah, ahí yo tengo una postura como específica, la vamos a ver un poco apoyados en las lecturas que comento brevemente al final, pero tenemos también autores que se reconocen que pues tiene elementos correctivos, elementos dañinos a la democracia. Digamos, es un debate muy caliente, arduo y que bueno, que al final les voy a proponer, digamos, alguna perspectiva metodológica, teórica, como para tratar de enfrentarlo. Ah, brevemente, populismo en América Latina, tenemos el tema de las olas populistas, el populismo clásico de Perón, Vargas, Cárdenas, que surgen como crisis del modelo agroexportador y de industrialización por sustitución de importaciones. Luego
está lo que se llamó el neopopulismo neoliberal de Menem, Fujimori, Collor, producto de la crisis de el, el modelo previo, digamos, de esa primera oleada populista de la sustitución de importaciones. Tendríamos como esta tercera ola de populismos de izquierda, Chávez, Morales, Correa, que están ligadas desde perspectiva estructural a la crisis de los modelos del consenso de Washington, del resurgir del nacionalismo, el control estatal, y una nueva ola, digamos, incipiente de nuevos populismos de derecha. Ya veremos que hay otras formas para referirse a estos, ¿no? Derecha radical, derecha neopatriota, etcétera, pero pues entrarían Bolsonaro, Milei, Bukele como respuesta también al agotamiento de la política económica del siglo progresista. Ah, sobre todo para explicar, y esto más bien es Vampa, lo retoma mucho Maritela Vampa, los avances sociales que tuvo particularmente esa tercera ola, el retroceso que hubo, sobre todo impulsado por el boom de las commodities, generó demandas sociales insatisfechas y pues hubo ese retroceso en el primer giro a la izquierda, pero pues también luego el siguiente giro a la derecha duró poco, digamos, de Duque, de Macri, etcétera. Ah, lo que podría llamarse populismo de derecha en América Latina, ahí es Vampa, nos ofrece una de las categorías, o varias de las categorías competidoras con populismo de derecha realmente. Eh, Ella habla de derecha neoliberal actualizada para referirse a personas como Macri, Peña Nieto, Temer, Moreno, que son populistas, con un acento empresarial, apertura comercial, etcétera. Y más bien a Milei, Bukele y Bolsonaro los denomina derecha radical autoritaria. Sanabria y Burián hablarán de derecha neopatriota para estos particularmente este nuevo liderazgo de Milei, Bolsonaro y Bukele. Yo soy un defensor de, pues, ante justamente las etiquetas en la literatura, pues, una que puede servir para englobar y para tratar de hacer comparaciones con otros contextos puede ser el de populismo de derecha. La región, digamos, sobre todo en esta última ola, se ajusta a la tendencia global xenófoba, antiglobalista, proteccionista, contra la ideología de género, diversidades sexuales. El enemigo deja de ser político, sino cultural, moral, y se rechaza al progresismo y al asistencialismo. En Europa, la situación está así. Para 2020, el número de partidos populistas en Europa se había duplicado, su porcentaje de votos triplicado y cantidad de ciudadanos que viven bajo un gobierno con al menos un ministro de un partido populista se ha multiplicado por 13 en el siglo XX, ¿no? Entre 2000 y 2000, el siglo XXI, entre 2000 y 2020. En este contexto, en esta región, el giro a la derecha se articula con la profundización al cuestionamiento de la globalización neoliberal, traducen ese rechazo a la desigualdad que produjo la deglobalización en propuestas de corte nacionalistas y xenofóbico. Aquí hay un concepto particular del MUD, que es derecha populista radical, y si entra el término populismo, y se ha usado mucho, sobre todo en la literatura anglo, para referirse a esta oleada de populismos Trump y en Europa, con cinco estrellas en Italia, con Orbán, etcétera, con Le Pen. Y son tres factores los que identifica a Mood en estos populismos: nativismo, autoritarismo y populismo. Yo luego tengo problemas con que populismo me aparezca como un atributo, como definiéndome a derecha popular, populista radical, como se repite ahí la palabra, pero bueno. Eh, Aquí la intención es que estos líderes pues están en contra de la corrección política, ¿no? Y siempre lo común va a ser este discurso de yo sí tengo las agallas de decir lo que nadie dice, ¿no? Lo que la corrección política está censurando. Eh, y pues se usa el miedo también y la inseguridad para ganar apoyo electoral, y en esto las fake news juegan un papel fundamental. Ahora bien, paso digamos, como breves comentarios sobre estos tres artículos
que les quería poner como ejemplo para que, como invitación también, para que los lean y que en mi clase sobre populismo, pues, en el último semestre revisamos. También les voy a mostrar otro que salió este año, que es un buen síntoma de cómo está realmente el estado del arte del populismo, que voy a tener que definitivamente leer para el semestre que viene e incorporarlo en la clase, ¿no? Pero pues comenzamos con este de Cayani y Graciano, que se llama Three Phases of Populism in Power, Polity, Policies and Politics. Eh, como este primer ejemplo de eh, estudios que están teniendo una intención de pasar o ir más allá de las fronteras que usualmente hay en los estudios de populismo, porque, digamos, no hasta hace mucho, ¿no? En realidad, en América Latina la producción se concentraba en América Latina, en Germani, en la CLAV, en populismos de izquierda principalmente, y teníamos súper desconectada una literatura anglo, también desconectada de América Latina, que no veía lo que se estaba produciendo acá, y más bien centrados en populismo de derecha, y pues citándose entre ellos nada más, ¿no? Vamos a ver más adelante que eso ya está cambió. Y aquí, pues, estos autores, Manuela y Paolo, incorporan casos de derecha e izquierda en su muestra y dicen algo pues, ya en realidad yo sostengo y creo que es un acierto, que es el impacto en la democracia, de si es correctivo, que si es dañino, cómo es, con qué trayectoria en qué exactamente erosiona la democracia, pues más que asumirlo o a priori decir que es bueno o malo, tiene que ser un asunto de investigación empírica, ¿no? Tiene que estar testeado empíricamente. Y pues justamente defiende la importancia de involucrar casos de todas las regiones del mundo. Uno de los resultados que encuentran es que no parece haber mucha diferencia en políticas migratorias estrictas en comparación con la centro derecha, ¿no? De los populismos de derecha, aunque sí respecto a la izquierda, pero definitivamente llegan a la conclusión de que no hay un vínculo entre populismo y algún tipo de política social o fiscal específica. Eh, También encuentran lo siguiente en el estudio que hacen de varios países: los efectos más nocivos a la democracia ocurren en contextos previos de baja calidad democrática, corrupción y mal gobierno. Y Institution Matters, ¿no? El gran mantra desde la ciencia política, el contexto institucional importa. Mientras más consolidada la democracia, más puede resistir los embates populistas. Y el tema, evidentemente, del sistema parlamentario presidencial. Luego, por eso Mood suele no caer en crisis con la oleada populista en Europa, porque dice, bueno, pero es que hay más controles institucionales, y esto es cierto, porque muchos de los populistas que luego llegan al poder en realidad ya llegan en coaliciones con mucho más incentivos para negociar, se moderan mucho, es lo que ha pasado con Cinco Estrellas en el Parlamento Europeo, etcétera. Y como que el contexto institucional ayuda a esas moderaciones, que luego en los contextos de América Latina que tienden más definitivamente al presidencialismo o hiperpresidencialismo, pues ahí pueden cambiar la situación. Y otro de los artículos, digamos, con esta, que invito a leer y que creo que nos muestran la agenda de investigación futura, como menciona el propio artículo, es el de Moody y Rovira, que se llama Studying Populism in Comparative Perspective, Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda. Es de 2018, la anterior es de 2022. Igual, ellos insisten en esta idea: no hay que asumir un impacto positivo o negativo a la democracia, sino investigarlo en casos concretos. Eh, y luego mencionan así algo interesante revisando los datos duros acerca de migración, etcétera, y encuentran que pues, más que haber evidencia de un aumento en Europa de migración o desempleo o inseguridad, algo similar pasa, por ejemplo, en Colombia, cuando se le suele atribuir a los migrantes venezolanos el aumento de seguridad, y pues las cifras indican lo contrario.
Lo que sí hay es un aumento en la percepción del agravio político, económico, social y cultural, lo que demuestra la importancia del discurso que tienen estos. Los datos duros realmente muestran que en realidad no es que ha empeorado en Europa el desempleo, inseguridad o migración, o aumentado la migración realmente, pero pues el manejo discursivo que se hace de esto es lo que realmente tiene el impacto y ellos contrastan justamente datos duros con datos, encuestas sobre percepción. Y como mencionaba anteriormente, aquí es donde se menciona el tema del abordaje ideacional, como un conjunto de ideas, discurso, marco, ideología delgada. Aquí se cita la clave, en el próximo también, y demuestra, digamos, mucho más diálogo entre los enfoques, entre la producción inglés y latinoamericana, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Usualmente centradas en sus contextos, o en izquierda o en derecha, y pues ya hay, digamos, estos trabajos que tratan de hacer una perspectiva más integradora y de la producción anglosajona, mirando a lo bueno que se ha producido en América Latina sobre populismo por la experiencia que hemos tenido con liderazgos populistas, y también, digamos, nosotros hacia allá, ¿no? Entonces, por lo menos la clava aparece más citado en los trabajos contemporáneos en inglés. Eh, un último ejemplo de estas lecturas que les digo que nos pueden ayudar a esta agenda de investigación futura es este de Kenneth Roberts de 2022 también, Populism and Polarization in Comparative Perspective, Constitutive, Spatial and Institutional Dimensions. Aquí ellos hablan de que realmente hay un efecto en la polarización. Esto es un concepto, digamos, casi indisoluble cuando se habla de populismo. Tiene su propia tradición también, sus propios estudios, y su propio abuso o proliferación de etiquetas, ¿no? Como polarización perniciosa, no perniciosa, afectiva, no afectiva, etcétera. Em, Aquí también hay una importante vuelta a la clave en Roberts 2022. El pueblo es plural en su composición social, pero unitario como constructo político y discursivo. Es decir, cuando tratamos de operacionalizar los votantes de Trump, justamente, no es solo el white trash, por ejemplo, ¿no? O no es solo el clase media rural, pues es más heterogéneo de lo que se podría decir, pero lo que sí es unitario es como este pueblo como un único constructo político discursivo. Ahí también Roberts retoma Urbinati, que la vamos a tener en noviembre, ya me acaban de decir, en este seminario. Y a mí me gusta la perspectiva de Urbinati acá porque Ray Roberts retoma una discusión entre lo que se está llamando también como populismo inclusivo o excluyente, sobre todo en la literatura anglo, como para evitar decir populismo de izquierda o de derecha. Entonces, los populismos de izquierda serían populismos inclusivos, los populismos de derecha serían populismos excluyentes. En esto entra como un tema horizontal, vertical, cuál integración, cuál exclusión importa más, si el tema hacia arriba o si el tema horizontal de expulsar horizontalmente al que no pertenece al pueblo, o la distinción vertical sobre la élite. Ahí yo me quedo con Urbinati, que seguro les va a hablar más al respecto en noviembre, que es como, bueno, o sea, en realidad los populismos tienen tanto aspectos inclusivos como aspectos excluyentes. Ponerse a ver quién es más exclusivo, quién es más excluyente, ya es como problemático. Y aquí hay dos pautas muy importantes como para distinguir estos populismos de izquierda y derecha. En la izquierda, pues el pueblo está definido en términos de desventaja económica y marginalidad política. En derecha, pues lo que ya vimos, ¿no? El tema del nativismo, nacionalismo, la dimensión cultural. Algo interesante que nos señala Roberts como resultado en su artículo es que el populismo de derecha occidental no está tan lejos en términos de la crítica económica que el de izquierda en América Latina. Es decir, se abraza una especie de proteccionismo, claro, y eso lo acercaría como al populismo de izquierda en América Latina. Claro, en Europa el populismo, el proteccionismo sería para los nativos, ¿no? O sea, es un estado de bienestar, pero hacia los nativos. Y, el opuesto de los populismos de derecha en Europa es el cosmopolitismo, no la izquierda estatista, ¿no?
Y esto se aplica en América Latina, es decir, en América Latina el enemigo de los populismos de derecha en América Latina sí también es la izquierda estatista, ¿no? Eh, y un otro resultado que nos pone es que pues, los resultados varían en cuanto a moderación o radicalidad. Por eso no se puede asumir a priori, ¿no? Hay gente como Cinco Estrellas en Italia que pues ya sea por explicaciones estructurales, de liderazgo o institucionales, pues sí se han moderado. Hay otros en los que no. Pero de nuevo, todo esto se tiene que investigar empíricamente. Ya para ir cerrando, está también este artículo que también le digo, si somos defensores del término populismo, hay que leer este artículo de Canon, debemos hablar de los populismos, de populismo realmente, interrogando la utilidad conceptual del término. Aquí Canon se pregunta si es útil analíticamente el concepto de populismo y hace tres críticas centrales. Es un término vago conceptualmente, hay un sesgo normativo que equipara democracia a democracia liberal y realmente es una etiqueta para desprestigiar desafiantes al status quo. Em, y eso es como su gran argumento, ¿no? En realidad sirve más para priorizar la protección de la poliarquía, del status quo, en lugar de transformarlo para atender inequidades, ¿no? Sin embargo, pues, realmente, ahí, y yo lo digo en clase mucho, habría que presentarle a Canon a Paula Viglieri, una teórica que es de las lectoras más importantes contemporáneas de la CLAO, que no solo defiende la utilidad teórica del término populismo, sino incluso política desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Y además, como pongo ahí, los críticos del populismo suelen reconocer, incluso Müller, por ejemplo, suele reconocer que hay que mejorar la democracia liberal y que el populista tiene razón en el diagnóstico, ¿no? Y que además sí puede tener en ciertas condiciones efectos correctivos con la democracia. Cannon recurre a Gehring, digamos, John Gehring, importante, digamos, en términos de metodología, este autor, en términos de refinamientos teóricos, y pues retoma los 8 criterios de Guerrin como para decir que debe cumplir, digamos, un concepto bien formado: familiaridad, resonancia, parsimonia, coherencia, diferenciación, profundidad, utilidad teórica y utilidad en el campo. Definitivamente el concepto de populismo, pues hay, digamos, en resonancia, pues sí, resuena mucho, es muy usada, etcétera. Y en familiaridad, hay algunos enfoques parsimoniosos, como el de estrategia política, por ejemplo, pero pues nos dice Canon que tiene muchas debilidades en todas las demás, y es cierto. Em, Sin embargo, pues ahí yo pregunto, y estoy en el punto 3, pues, qué tantos conceptos en ciencias sociales pasarían la prueba de Gehring, ¿no? Lo hacen los conceptos de izquierda, lo hacen el concepto de derecha, son tan unívocos, ¿no? Realmente, pues el parámetro de Gehring nos da la vara muy alta, y no solo el de populismo, sino creo que muchos conceptos que usamos en ciencias sociales no pasarían la prueba. Hay algo que también le hace mucho ruido a Canon, que después es que cuando luego hablamos de populismos de izquierda y de derecha y comparamos, etcétera, hay estos trabajos que pues tienden a decir que pues personajes como Chávez o como Trump comparten algo, y que sería que comparten el populismo, ¿no? Y ahí pues ante esto hay mucha gente que pues pega el grito al cielo realmente, ¿no? Porque pues se trata de dos líderes completamente diferentes en muchas dimensiones, en política, en ideología, en ta. Y el punto del canon es pues nos dice pues si son tan diferentes entre ellos, ¿por qué forzar esa comparación? Es cierto, ahí quizás yo pregunto, pues, ¿qué pesa más, semejanzas o diferencias? Y aquí yo siento que una pregunta de investigación, digamos, incluso en esa construcción, estilo de problema de investigación, acertijo, podría ser justamente pensar, ¿no? O sea, como en una pregunta estilo, ¿por qué líderes tan diferentes comparten esto? ¿No? O no debería llamar la atención pensar más bien que líderes tan diferentes tengan rasgos en común, ¿no? O sea, como no deberían compartir absolutamente, pero según algunos de los enfoques que hemos visto, pues comparten algo, comparten discursos, comparten formas de relación,
y de constitución de identidades políticas, aunque difieran en políticas públicas, ideología, etc. Y además, pues también coloco ahí que en esta discusión de lenguaje ideal versus lenguaje ordinario, y más que decir que no hay que usar un concepto, pues aquí el reto es tratar de, desde los estudios populistas, tratar de darle sí bases más sólidas, ¿no? Asumir el reto de los 8 criterios de Guerrin como un reto a seguir trabajando y no simplemente pues pretender que la prensa, por ejemplo, deje de usar el concepto popular. En términos de discusión, quizás pues me quedan unos 10 minutos. Creo que comenzamos 1:10. Am, solo aquí, por ejemplo, es un tema que a mí me está comiendo la cabeza últimamente, que es el tema de los cuerpos intermedios. Desde Rosa Malón, en esos antecedentes, sobre todo con Napoleón III, está el asunto pues de, del- de que el líder busca una conexión directa con el pueblo, ¿no? Y que todo lo que se interponga ahí, pues hay que tratar de bypassarlo, eliminarlo, etcétera. Pero en realidad la investigación empírica muestra variación en este punto. Por ejemplo, en el propio peronismo, en realidad los gremios también sirvieron como red organizativa, ¿no? Y otras organizaciones. En Venezuela también. En Venezuela definitivamente sí hay varios mecanismos para establecer una relación directa con el individuo, pero los cuerpos intermedios previos fueron sustituidos por nuevos, ¿no? Y entonces, pues sí hay, digamos, quizás en términos discursivos, una relación directa, inmediata, ¿no? De política directa, como diría Urbinati, pero también empíricamente luego sí hay ciertos líderes que sí se sirven de organizaciones, de movimientos sociales, etcétera, ¿no? Ahí yo pongo pues como quizás una línea de investigación futura o que también un poco incluye un capítulo que se va a publicar pronto en un libro aquí del instituto comparando México Venezuela en este punto. Y en México, pues en realidad, en comparación con Venezuela, este tema de los cuerpos intermedios ha sido distinto. Yo observo más un tema de bypass de las organizaciones previas, no crear nuevas para hacer justa exposición como en Venezuela, sino una serie de mecanismos como incluso el programa de transferencias directas para llegar al individuo y quitar y evadir temas como consejos consultivos, gremios, etcétera, ¿no? Y también está el asunto de el tema, o sea, según Biglieri, en un ensayo reciente que se llama Siete tesis o siete ensayos sobre populismo, habla de que pues que perfecciona un poco el marco de la clave porque pues le molesta a Biglieri que se esté utilizando como para referirse a populismos de derecha, ¿no? Entonces lo restringe al asunto de que, bueno, no es que todas son las emancipaciones serían populistas, ¿no? Tienen que ser de política radical, digamos, de demandas emancipatorias, ¿no? Eh, y claro, y los populismos de derecha han demostrado que sus demandas definitivamente no son emancipatorias. Aquí hay un tema de discusión. Entonces, solo el populismo de izquierda es populismo. Cuando deja de ser emancipador, deja de ser populismo. Aquí siga, digamos, discutiendo con estas restricciones que luego está haciendo Biglieri. Hay una línea de investigación también interesante y que está tocada en estos artículos que les mostré de Roberts y Rovira, que es el tema del antipopulismo. Y pues luego, pues nosotros los demócratas, súper buenos, pensamos que no estamos polarizados, y pensamos que el que polariza es el otro. Y sí, del otro evidentemente tiene más recursos para polarizar, es un lugar de enunciación privilegiado, pero pues ahí, como les pongo ahí, para que haya polarización hacen falta dos, ¿no? Entonces, Roberts, Moody y Rovira nos dicen que desde el antipopulismo, hay un discurso muy moralizado también, homogeneizado, y que se ve al otro como enemigo existencial, ¿no? Ahí nosotros, ellos, serían nosotros los buenos demócratas y ellos los malos populistas, ¿no? Eh, y ahí la tesis que nos llegan estos autores es que la contramovilización antipopulista también reproduce e intensifica la polarización y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en contextos como el de México, que pues se puede estar intensificando este asunto, ¿no? Em,
Algo que me gusta mucho y que también está en Moody Rovira y Roberts, sobre todo en Roberts, es que hay una clase de operacionalización, porque se suele decir que, bueno, desde perspectivas estructurales, que las crisis socioeconómicas de migrantes son lo que explican el surgimiento de los populismos. Desde una perspectiva más politológica, se suele decir la crisis de representación. Pero aquí muy Rovira y Roberts van un paso más y dicen, bueno, esa crisis de representación que luego se menciona a diestra y siniestra también, y se hace abuso de ello sin saber en realidad qué significa, ellos lo ponen como más bien situaciones de alta convergencia programática partidista. Y Roberts lo estudia muy bien en casos de Venezuela, Bolivia, Grecia, España y Portugal. Es decir, en estos casos, Roberts dice cómo estaba la convergencia programática partidista previa y se dio cuenta de que había una alta convergencia programática partidista previa. ¿Qué significa esto? Que en realidad los partidos sí estaban proponiendo lo mismo, ¿no? Y es cuando ahí les pongo que Mouffe, Chantal Mouffe dice, bueno, que cuando la democracia se, 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 se transforma o se limita a elegir entre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Evidentemente en esa situación va a buscar a alguien que sea una Fanta, que se venda como Fanta y que busque llenar ese vacío. Pero aquí es interesante porque ya nos damos cuenta de que cuando el populista dice que no, es que son lo mismo, etcétera, la élite y tal, pues hay estudios que con investigación empírica muestran que sí, o sea, en términos de convergencia programática partidista, hay casos en que la situación previa a la emergencia de un populista era alta esa convergencia programática. Y pues ahí la propuesta es pues simplemente pues pensar, como dice Müller, que debe haber definitivamente una alternativa entre tecnocracia o simulación o falso bipartidismo y populismo, ¿no? Y la propuesta es, según Müller, conflicto democrático. Ya, me quedan unos 5 minutos, solo para ir terminando, pues en conclusión, definitivamente los enfoques que vimos al principio, todos echan alguna clase de luz sobre aristas del fenómeno, ¿no? O sea, hay algunos que se concentran más en las preguntas del por qué, hay algunos que se preguntan más en qué, o cómo, cuándo, ¿no? Entonces, definitivamente el populismo tiene una faceta estratégica, tiene una faceta de ideología porosa, tiene una faceta que puede ser explicada por cambios estructurales. Es discurso, ¿no? Sí, ahí quizás el consejo para hacer investigación al respecto es, pues, cuál es la que se prioriza, cuál es la que va a ser, cuál es sobre la que se hará más énfasis, y tomar esa decisión, digamos, para delimitar bien un problema de investigación sobre alguna de las caras del populismo, ¿no? Y bueno, quizás antes de terminar, aprovechando que me quedan unos minutillos, les quería compartir de nuevo pantalla, pero esta vez como para mostrarles, se me hizo, ahí ya ven. Ya. Sí, este es un libro que pues en realidad promete mucho, que salió el año pasado, este año, me parece. A ver, a ver, a ver. Sí, 2024, este año. Que es el Research Handbook on Populism, que está editado por Yanis Stravakakis, que también es un autor, digamos, que hay que leer en estudios populistas, y Georgios Katsambekis. Y creo que me parece súper bueno y pues lo puedo recomendar y definitivamente lo voy a poner en mi programa para el semestre que viene, pero en realidad lo quiero mostrar por esto, como para de nuevo enfatizar cómo este aislamiento previo entre lo que se producía en América Latina y lo que se producía en Estados Unidos y Europa, pues ya se van rompiendo esas fronteras y hay más diálogo, con perspectivas comparadas, con perspectivas de investigación empírica, con perspectivas que no buscan asumir, digamos, que es nocivo o dañino, sino que para la democracia, sino que tratan de identificar
cómo, cuándo, por qué, en qué condiciones, qué casos sí, en qué casos no, con datos y rompiendo las fronteras, digamos, incluso regionales al respecto, ¿no? Nada más para, como síntoma de eso, vean un poco el índice, ¿no? O sea, ahí está, por ejemplo, algo que me parece súper prometedor, que pues está Viglieri realmente Paula Viglieri, hablando sobre peronismo en este libro de 2024, digamos, la máxima lectora de la CLAO ahorita, ¿no? Después hay casos, por ejemplo, de distintas interdisciplinarios sobre aspectos culturales, arte, este, y, y de regiones, ¿no? También, este, digamos, está María Esperanza Casullo también, y también está por región, en regiones que luego no se estudian tanto como eh, Asia o Europa del Este, ¿no? Entonces, pues, en realidad como para concluir, sí, aquí está, ¿no? Europe, Latinoamérica, Central Eastern Europe, Populist Southeast Asia y África, ¿no? Incluso. Entonces, pues, eso es como digamos, un síntoma de que en realidad, aunque el populismo no pase las pruebas de Gehring, en realidad quienes están estudiando populismo están, digamos, desarrollando líneas de investigación cada vez más comparadas, cada vez más integradas en diálogo y que en realidad creo que puede tener bastante futuro, digamos, como como un estudio, digamos, incluso disciplinar, ¿no? O bueno, que reúne varias disciplinas sobre este tema. Y bueno, ahí lo dejaría. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Esta reflexión que nos hace sobre el uso del concepto y desde las distintas perspectivas desde las que se estudia o se analiza, así como las críticas que está, o la reflexión que deriva de cada una de estas perspectivas es muy relevante e importante, sobre todo en esta época que se emplea mucho el término. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Héctor Samitis Gamboa. Doctor, antes de darle los micrófonos, voy a leer su semblanza. El doctor Héctor Samitis es doctor en ciencia política por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI2. Es profesor de carrera incorporado al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son teoría política, historia de la ciencia política en México y en Latinoamérica, metodología para el análisis político, democracia, procesos de gobierno e instituciones políticas en México. Sus últimas publicaciones es el libro coordinado, Un balance de la gestión gubernamental, Enrique Peña Nieto 2012-2018, definición y redefinición de la ciencia política contemporánea, entre otros textos. Doctor, muchísimas gracias. Es un honor contar con usted. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí. yo quiero agradecer a ustedes, en primer lugar, a la doctora Andrea Samaniego, coordinadora de estos proyectos, y a la maestra Alejandra de Alba Moreno, coordinadora del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características, Consecuencias e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. Sin duda, un seminario ambicioso, eh, muy importante. Hay que valorar el esfuerzo que seguramente han hecho, pues para tener esta serie de temas y sobre todo de ponentes, como es el caso de a quien hemos escuchado hoy, que justamente nos ha preparado una ponencia que cumple, yo diría, con mucho de las expectativas que quiere desarrollar
este seminario internacional, ¿no? El doctor Carlos Torrealba ha presentado una ponencia muy amplia, muy completa, titulada Populismo en perspectiva comparada, una exploración sobre diferencias regionales, ideológicas y la utilidad del concepto. Entonces, bueno, pues también es un honor para mí poder formular algunos comentarios reconociendo la riqueza de los planteamientos que ha hecho el ponente. Lo primero que recuperaría yo es que realmente la ponencia es un estado del arte. Eh, a mí me parece que estudiar teóricamente, ideológicamente, el populismo en estos últimos años, tenemos que hacerlo con diferencias regionales, ¿no? Aun cuando hay casos que trascienden las diferencias regionales, sí es importante pensar en ellas, sobre todo para definir algo que le interesa mucho al doctor Torrealba y a muchos de nosotros, sin duda, como es la diferenciación o la caracterización de los populismos de derecha o los populismos de izquierda. Ahí seguramente las conclusiones de este seminario les estarán arrojando a ustedes y a quienes esté haciendo el seguimiento puntual, el debate que existe justamente y que se debe de dar con mayor claridad sobre la diferenciación entre populismos de derecha y populismos de izquierda. Una segunda cuestión tiene que ver con la propuesta de hacerlo en perspectiva comparada, ¿no? Es muy importante obtener algunas conclusiones que, como ha hecho el ponente, nos permitan establecer algunas proposiciones. El debate sobre el populismo requiere sin duda, creo yo, llegar a establecer ya algunas proposiciones que puedan quedar claras para, para no solo seguir discutiendo sobre este fenómeno político, ¿no? Sino ver lo que ha hecho la teoría política, ya teniendo algunos elementos que nos permitan llegar a conclusiones o a interpretaciones firmes, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en ese sentido de que se ha hecho un uso y abuso del concepto. Eh, no quisiera dejar de señalar, por ejemplo, que en el caso mexicano, en nuestro ámbito, fue antes o antes de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hablaba históricamente del concepto de populismo. Se refería básicamente a algunos casos en Sudamérica, en el caso mexicano también, pero guardaban una, digamos, visión histórica que, que ahora es importante retomarla como la retoma Carlos Torrealba, para la explicación sobre todo de casos históricos, ¿no? Pero que es después de la llegada del López Obrador. No estoy diciendo que que este haya sido el detonador. El detonador es un fenómeno histórico que estaba dándose en varias regiones del mundo. Sin duda, yo creo que en Europa los ejemplos son muy claros. Pero bueno, el debate que se ha dado a partir incluso de interpretaciones diversas, ¿no? Pues nos hace sumarnos a la idea del doctor Torrealba en el sentido de abordar el análisis comparativo, que no es sencillo, hay que señalarlo, con experiencias históricas. Sobre todo, la recuperación que él hace, que nos comentó, de autores latinoamericanos que fueron observando la presencia y desarrollo del populismo, ¿no? Él mismo
nos da algunos elementos en su ponencia muy claros, que a mí me parece muy importantes, desde la perspectiva, por ejemplo, estructuralista, ¿no? Porque esto nos permite entender el surgimiento del fenómeno. Voy a, voy a hablarlo de esa manera, como un fenómeno político, ¿no? Si respondernos por qué surge, cuáles son las razones del populismo para irrumpir en formas nuevas y sobre todo en la región latinoamericana, bueno, y en los Estados Unidos, sin duda, en el siglo XXI. Esto a mí me parece que es fundamental. Yo sí me sumo a esta preocupación de aceptar la realidad de la existencia de gobiernos populistas que no solo irrumpieron, sino que, podría yo decir, se han venido consolidando. Y claro, una de estas cuestiones es discutir, como él nos lo ha señalado, la acumulación de atributos. Es difícil que podamos tener casos donde esta serie de atributos se mantengan o se den de manera clara y como lo señalan algunos autores, con tanto rigor, ¿no? Digamos, como tales, ¿no? Pero algo que nos deja la ponencia, y esto es lo que yo creo que debemos de destacar, es la preocupación de qué casos y por qué esos casos deben de ser estudiados. Parece ser sin duda que es una tarea pendiente que nos deja el autor, ¿no? Porque en efecto, yo me sumo a su planteamiento. Los partidos o líderes no se definen a sí mismos como populistas. Así que el espacio para la caracterización es amplio, pero también nos puede llevar a que se nos difumine, a que se complique el que no tengamos asideros teóricos, conceptuales, que es parte de la búsqueda que él nos plantea en el sentido de la utilidad del concepto. Por supuesto que es muy importante la utilidad del concepto. La ciencia política debe atender con rigor a esto, ¿no? Digo, faltaría solamente que los mismos líderes se asumieran no solo que son populares, sino que son populistas. Pero esto es difícil que lo hagan. Algunos líderes lo han señalado y ahí se les recupera como expresiones de algunos discursos, ¿no? Pero no hay una profundidad justamente en el debate sobre todo, en particular, los cambios que intentan hacer y las modificaciones que intentan hacer en el status quo. A mí me parece, o del status quo en el que ellos irrumpen, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en México, pues que el líder de la transformación se siente cómodo modificando el status quo. Y no solo lo hizo como oposición y como líder, digamos, político, social, sino ya como gobernante. El ejemplo más claro que podemos tener en el caso de nuestro país es el debate sobre los cambios en la democracia. Las narrativas de la democracia en nuestro país son muy claras, y sin duda los líderes no van a asumir con un gran discurso de qué manera están dispuestos a transformar estas formas en términos ideológicos y sobre todo en términos jurídicos a través de sus prácticas políticas. No está suficientemente fundamentado el por qué
la revocación de mandato, por ejemplo, en nuestro país. Nos queda quizás un poco claro el asunto de la importancia de las consultas populares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ponencia aporta a esa preocupación para poder llegar a proposiciones que nos vayan generando algunas o estableciendo algunas generalizaciones, ¿no? Sin duda, el populismo como estrategia política es una línea clara de investigación, pero está vinculado, como nos dice el doctor Torrealba, a determinada ideología o no en particular. Yo creo que una de las cuestiones que se tienen que discutir es si el populismo tiene actualmente ya un carácter ideológico, si se puede tomar ya como alguna ideología. Nos dice el autor, sobre todo ideologías en otros modelos de formas de gobierno, ¿no? Históricas o actuales, ¿no? Pero esto que señala que dentro del conjunto de ideas políticas, el caso del populismo es una ideología porosa, que no tiene la fuerza de las ideologías duras, a mí me llama mucho la atención, porque de algún modo cumple o ha cumplido una función estratégica y está siendo efectiva para que sectores mayoritarios sean llamados a las urnas y, y manifiesten su voto en ese sentido, aceptando la legitimidad de la propuesta. Esto es parte del fenómeno que me parece a mí muy interesante, ¿no? No voy a profundizar mucho sobre la lógica política del discurso, pero me parece que la recuperación que hace el doctor Torrealba con esta gama de autores y sobre todo la importancia de reconocer algunos otros que no habían sido en lo general mencionados, pues hay que reconocer la importancia de su estudio y de su análisis. En ese sentido, creo yo que la ponencia es lo que señalé al principio y él también lo dijo, es un estado del arte. Voy a referirme a 3 puntos más que a mí me llaman mucho la atención porque eh, creo yo que son altamente importantes. Uno es el populismo como contrario a la democracia. Creo yo que lo que hay que entender es por qué la democracia es erosionada y por qué la democracia pierde legitimidad, como lo ha señalado él muy magistralmente, pues, en el caso de la formalidad de la democracia liberal, señalarlo como eh, una fuerza que llega y que sí requiere mayor explicación también en términos regionales de sus diferencias. Yo tengo claro, por ejemplo, y lo subrayo, el populismo se ha enfrentado a la democracia, pero no como un enemigo claro de ella, sino a la democracia neoliberal. Es decir, el enemigo es el neoliberalismo. Y esto lo hemos visto en términos ideológicos y reales, lo cual es un reto para, para el análisis, ¿no? Si recordamos, muy brevemente lo diré, la democracia tenía un enemigo, pero también tenía un aliado. Lo rescata el doctor Dorrealba, era el clientelismo. Y entonces yo no sé si llamarle a algunos autores, digo, a algunos líderes, en algunos casos populistas, o simplemente clientelistas. Habría que ver una diferencia entre el clientelismo en su máxima expresión, que hemos tenido nuestros casos en México, ¿no? Por ejemplo, el de Enrique Peña Nieto, y el populismo como un enemigo de la democracia, pero también pensando en ver la diferenciación
del uso de sus elementos clientelistas. Esto a mí me parece que es algo muy importante que quisiera destacar. Bueno, yo retomé al escuchar la ponencia y sobre todo les agradezco mucho que me hayan enviado la propia ponencia escrita para poder hacer algunas notas y algunas reflexiones y no tomarlas simplemente al vuelo, pero a mí me hizo pensar la ponencia en algo que no es muy novedoso, pero que me voy a atrever a señalarlo, ¿no? Yo siento que el populismo está siendo estudiado actualmente con mayor rigor de lo que en su momento estudiamos a la propia democracia liberal. A la democracia liberal creo que no se le exigieron atributos, ¿no? Más bien se criticaban sus formas derivadas de aquello que tampoco se quería tocar, pero que veíamos como atributos positivos y que finalmente era un ideal, ¿no? Sobre el cual esperábamos que la realidad histórica nos permitiera llegar a estas formas óptimas, ¿no? Pero veíamos que no llegaban y veíamos que como aquí sí tengo que recurrir a Bobbio, eran esas promesas que no se cumplían, ¿no? Y que muchas veces se ofrecían como tales, ¿no? Bueno, decía que iba a comentar tres cosas. Esta era una de las primeras. La segunda es, me parece que la aportación de Torrealba es muy importante para recuperar la discusión sobre el populismo en América Latina. Y aquí llegaría yo a una primera conclusión, sobre todo el populismo del siglo XXI. Yo sí veo diferencias a fondo de lo que sucede en Europa. Y que habría que destacarla un poco más. Me refiero a la línea populismo-nacionalismo. Yo creo que esto es un tema que me parece que es muy importante. Y lo otro que se atisbó un poco, ¿qué avances sociales tuvo el populismo? Porque solo al seguir siendo un término despectivo, un término con una acepción peyorativa, se sigue criticando lo negativo de estas experiencias históricas. Pero el doctor recupera algo que me parece importante señalar, ¿no? ¿Qué avances sociales tuvo? Las mejoras, la reducción eventualmente de la pobreza o de la desigualdad. Claro, esto como no ha sido tan consolidado por los cambios de gobierno y las disputas políticas, eh, bueno, creo que debe de seguirse estudiando. Él como especialista nos lo ha propuesto. ¿Es útil analíticamente el concepto? Sí, creo yo que hay que eh, eh, tener rigor en él y simplemente diría, con esto concluyo, que las regiones tienen una propia historia, en este caso Europa tiene la suya, ya nos ofreció algunos elementos de otros casos en Europa meridional o Europa del Este, pero claro, hay casos que a mí sí me llaman la atención y no voy a dejar de señalarlo, que trascienden a las regiones y que modificaron su situación democrática. Y voy a decirlo, tal vez porque lo conocimos un poco y porque lo tenemos de vecino. El caso que más me ha llamado la atención es la experiencia de gobierno de Donald Trump. Eh, yo creo que trasciende las regiones. Puede decirse que es un caso que llama mucho la atención y sobre el cual tenemos que seguir. Está vivo el caso, no sabemos los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, pero eh, me parece a mí que es un ejemplo eh, sobre el cual hay que profundizar. Concluyo diciendo, y señalaría yo como una suma, la ponencia del doctor Torrealba en realidad nos deja, como él mismo lo dijo, y me llamó mucho la atención,
y me gustó mucho la parte última de sus láminas. Si ustedes ven, él dice, los invito a discutir, pero más que una discusión, yo lo vería como una agenda de investigación que me parece a mí muy importante y pues reconozco el conocimiento y la profundización que ha hecho el doctor Carlos Torrealba al desarrollo de este tema. Lo felicito, doctor Torrealba, y agradezco mucho la invitación a emitir estos comentarios muy concretos sobre también mi preocupación como estudioso de la ciencia política sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Samitis. No sé si el doctor Torrealba tuviera algún comentario respecto de estos comentarios que se vertieron. Pues no, o sea, más bien agradecer la lectura y los comentarios, Héctor, para mí de nuevo es un honor y agradecer a Andrea y Alejandra por la organización, tener esta oportunidad, digamos, de discutir estos temas en este espacio es súper relevante, ¿no? Solo, o sea, anoté muchas cosas, creo que justamente como menciona el doctor Samitis, pues hay una propuesta de agenda de investigación y pues me llevo y cosas, ¿no? Esa pregunta me gustó mucho, de, pues ya es una ideología, qué tan débil es, ¿no? O sea, como siguiendo los trabajos de Mood. Mood sí cree que es una ideología, solo hace esa distinción entre débil y fuerte para un poco justificar que se añada otra ideología, ¿no? Pero pues en realidad sí, y creo que Alejandra está tratando de hacer eso como por alguna noción de la clave, etcétera. En realidad, en vez de pues dos ideologías añadidas, etcétera, la posibilidad epistémica de esto, pues sí se puede hacer algún trabajo de pues tratar de verla como ese conjunto o ese sistema, ¿no? Más global, ¿no? Particularmente, pues, como me gusta mucho el marco de la CLAO, ahí sigo el tema de no pensarlo como ideología como una ruta como para poder pensar que puede existir populismo de izquierda a derecha. Pero lo que sí creo que es importante es que, pues, o sea, sí es muy relevante el comentario por la fuerza que está teniendo este núcleo, ¿no? O sea, para Mood, como puse ahí en las láminas, el núcleo es que la sociedad está dividida entre grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro frente a la élite corrupta, ¿no? O sea, creo que sí es una pregunta relevante, que bueno, si este núcleo duro ya realmente se podría pensarlo como una ideología y ni siquiera delgada, ¿no? Creo que eso está bueno. Y sobre el tema de las diferencias regionales importan, sí, súper sí. Justamente creo que quizás la invitación es como a encontrar ese marco comparado de dimensiones en común en el que de dimensiones comparativas en común aplicado a varios casos y siento que el concepto de populismo puede jugar un papel ahí para después ahí, para, por supuesto, esas dimensiones de contenido que muestren las grandes diferencias regionales que hay definitivamente, ¿no? Sobre todo con el tema del nativismo, de la xenofobia ya más marcado que en los populismos de izquierda de América Latina, ¿no? Y el, yo reitero la importancia que tiene la perspectiva estructuralista hoy, como mencionaba el doctor Samiti, esa importancia de por qué surge, es decir, por qué en este momento y no en otro, ¿no? Por qué. Y, 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 y sí, quizás siempre de una forma matizada o no determinista o no positivista en el sentido de que, bueno, como que automáticamente ante ciertas cambios económicos, sociales o políticos tenga que, ¿no? Pero definitivamente sí son preguntas y sí es una perspectiva como a retomar.
con el tema de la reelección de la discusión sobre la acumulación de atributos. Ahí, pues yo sí creo que es la perspectiva con la que soy más crítico abiertamente, ¿no? Porque, por ejemplo, pasó, ¿no? O sea, hubo una serie de producción académica entre 2000 y 2010 sobre Chávez, sobre Evo, etcétera, y que en las definiciones jugaba un papel central el tema de la reelección indefinida. Entonces vemos con las nuevas oleadas populistas, el tema de la reelección indefinida ya no está. Entonces, ¿qué hacemos con esos conceptos, definiciones que construimos entre 2000 y 2010? Entonces, más bien es evidencia de que por ahí no iba la ruta, ¿no? De más bien tratar de encontrar como elementos muy casuísticos, muy de políticas específicas, tal, no sé qué, ¿no? Em, y eso tiene que ver un poco con, o sea, yo siento que también desde estas visiones luego se suele pasar como muy por encima en el sentido bueno, el populismo destruye la democracia y destruye instituciones, ¿no? Y yo diría, o sea, sí, pero ¿cómo y cuándo? ¿Bajo qué condiciones, no? Y porque a mí simplemente me parece mucha flojera de quedarnos con el, pues los destruye de, como de por sí, ¿no? Y no, o sea, porque pues no es que destruye instituciones y queda como un vacío o una nada y ya, ¿no? O sea, definitivamente en Venezuela en estos 20 años y más, este, se destruyeron unas instituciones. ¿Cuáles fueron específicamente? Y se construyeron otras, se han venido construyendo otras. ¿Cuáles son? ¿De qué tipo? ¿No? Entonces, pues, ahí cuando nos quedamos simplemente en que pues, se destruye la institucionalidad, digamos, no hay forma de saber realmente qué institucionalidad este, sí construyen, de qué tipo, de qué forma, como para también más elementos como para establecer propuestas contrarias, políticas, etcétera, teóricas, bla, 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 ¿no? Em, en ese sentido, justamente creo que como menciona el doctor Samiti, pues una pregunta más útil es, pues, bueno, ¿por qué erosiona la democracia o cómo lo erosiona, ¿no? Y hay diferencias ideológicas y regionales al respecto, ¿no? No quedarnos como de nuevo, ¿no? Sí hay erosión, sino cómo es esa erosión, qué trayectoria sigue, qué se ataca específicamente y de acuerdo a cuál ideología y a una ideología, a una región, que realmente es que comienza a ser clave como para ir erosionando la democracia, ¿no? Sobre el tema del clientelismo y el populismo. Este, pues sí, o sea, yo siento que son cosas distintas porque pues el clientelismo tenemos en casos no populistas y derecha, izquierda, etcétera. Quizás también de nuevo pensar en por el tipo específico de clientelismo que se puede promover desde los populistas en región X, en región Y, en ideología X, en ideología Y. En ese sentido, justamente la cuestión del nacionalismo tiene que ver, justo el autor que mencioné, que mostré el PDF al final, es Stavrakakis, tiene un artículo con Declin llamado Populismo y Nacionalismo, representando al pueblo como los de abajo y como nación. Creo que es de los trabajos como más interesantes que he visto recientes sobre esta distinción. Ahí requieren a la noción de punto nodal, retoman un poco de la clave incluso, de que, bueno, cuál es el significante ahí que está teniendo el peso desde los populistas y desde el populismo y desde el nacionalismo, ¿no? Y pues quizás como para cerrar, bueno, en realidad es interesante este comentario del populismo ahorita con más rigor por los estudios populistas. Creo que sí, no es algo tan reciente, es algo que está comenzando a tener mucho rigor, pero también era por la propia polarización que crea el término, ¿no? O sea, el debate estaba polarizado y yo siento que ya hay intento como despolarizar el debate. No de despolitizarlo, pero sí un poco romper fronteras como ideológicas, regionales, y de enfoque. En ese sentido, pues un ejemplo de comparación, justamente cuando me metí con este trabajo de México-Venezuela, leí un artículo reciente de Esperanza Palma,
sobre México y en la resiliencia democrática para muy específicamente el sexenio de López Obrador acá en México, ¿no? Y comparando con esos primeros 6 años en Venezuela. Entonces, en realidad es muy distinto, pero, y como lo explica Esperanza Palma, aquí hubo ciertos controles, ciertas respuestas que explicaron la resiliencia a ciertos embates en estos años. Ya ahorita, definitivamente la situación puede cambiar con el tema de las mayorías legislativas, como pasó en Venezuela. El tema es que en Venezuela, pues, las mayorías legislativas ocurrieron desde el principio y en 2001 ya tú habías barrido a los jueces, ¿no? Solo con un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero justo, ¿no? O sea, yo siento que desde el marco populista se pueden establecer parámetros comparativos para después encontrar diferencias en distintos casos. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas del público. Déjenme, las voy a leer para, tenemos como pregunta, esta, ay, una disculpa, a ver. Una pregunta al doctor Torrealba. ¿Qué opinas sobre el hecho de que muchos autores de los que nos habló piensan desde la ideología demócrata liberal y por eso minimizan al populismo? Es decir, ¿qué opina del hecho de que el populismo será entendido de una forma o de otra dependiendo de la ideología política a la que pertenecemos? Y ahorita le leo si quiere las siguientes preguntas. Sí, bueno, gracias por la pregunta y sí, es acertado, ¿no? Definitivamente digamos, o sea, quizás en las antípodas ahí y que demuestran bien lo que hace la pregunta es pensar a Krause y a Viglieri, ¿no? O sea, como en las antípodas de una crítica férrea y desde una perspectiva democrático-liberal al populismo y una defensa férrea al término incluso no solo teórica, sino políticamente, y a las experiencias populistas de izquierda, como hace Paula Biglieri, ¿no? O sea, ahí a mí lo que me gusta realmente como en mi seminario sobre populismo es, hay que leer todo, ¿no? Y simplemente no apostar por por alguna postura específica, sí, la podemos tener, pero lo más justificada posible y en discusión, digamos, y con críticas sesudas con lo que con lo que se está produciendo. Sin embargo, pues yo, o sea, creo que incluso autores como Casmut, como Stavrakakis, es decir, aunque sí terminan en una defensa de la democracia liberal y tienen menos problemas para reconocer efectos correctivos del populismo, ¿no? Es decir, en realidad no todo el mundo es Krause ni todo el mundo es Viglieri, ¿no? O sea, hay una serie de autores que con perspectivas más balanceadas que justamente están estudiando en qué condiciones sí es malo el populismo y en qué condiciones pues sí puede ser un correctivo de la democracia. Ok, muchísimas gracias. También preguntan, hace unos días retransmitieron una película sobre la vida de Mandela. ¿La estrategia política que usó puede considerarse populista por el movimiento de las masas o solo tuvo algunos rasgos? Fíjate que eso es uno de los grandes como problemas y ahí es lo que le critica Roberts y otros también al término populismo, ¿no? Si ampliamos mucho el paraguas como lo hace Weyland como estrategia política, ah, o como una forma de discurso, pero no a lo laclado, sino más bien una forma de retórica, entonces sí se nos amplía muchísimo, ¿no? Y luego sí pasa de gente metiendo a Obama como populista, Clinton como populista. Este, sí es un ejercicio eh, importante, ¿no? O sea, yo sí creo que
si hay una diferencia en como un líder de masas y con una retórica funcional al respecto y una propia situación populista, ¿no? El ejemplo que me gusta poner al respecto es en el uso de Twitter, ¿no? O X ya. Eh, en su momento cuando salió X, pues ya se comentaba el hecho de que solo por usar X ya era populista el presidente o la presidenta, ¿no? Y ya todo el mundo usa, ya todos los líderes usan X. Ya siempre hay ese canal como más directo de comunicación con las masas, ¿no? Y todos los líderes populistas, ¿no? Pueden tener prácticas clientelares de acarrear para llenar espacios, ¿no? Pero justamente ahí lo que me parece que distingue y varios de los enfoques que vimos lo pueden permitir es cuando está muy presente luego esta frontera antagónica, ¿no? No solo pueblo élite, sino con esta lógica muy presente amigo y enemigo. Es decir, todo el mundo usa X, todos los presidentes, pero realmente véanlo cómo lo usa Trump o Bukele, ¿no? Y a cómo lo usan otros presidentes. Ahí hay un uso violento, ahí hay un uso mucho más explícito de tratar de establecer un vínculo directo con la gente, saltando instituciones, tomando decisiones por X, muchas veces de forma impulsiva y violenta, entonces, que refieren a estas fronteras antagónicas que nos da la teoría, ¿no? Entonces, no, definitivamente no toda buena retórica y movilización es populista, no todo uso de X es populista. Muchísimas gracias. También en una de las ponencias pasadas en este seminario se dijo que el populismo es solo de izquierda. ¿Qué opina al respecto? Sí, mira, en realidad traté de como de reconocer que hay estos enfoques, ¿no? Incluso vea, Maritela Vampa y otros prefieren utilizar otras categorías, otros conceptos para referirse a populismos de derecha, como neofascismo, como derechas radicales, alt-right, derechas neopatriotas. Y yo, o sea, en realidad todas esas categorías dan pie a trabajos muy interesantes y sus propias líneas de investigación. Yo sí defiendo la existencia de pensarlos como populistas de derecha, justamente con base en lo que postulan varios de los enfoques teóricos que revisamos, ¿no? Por eso es que luego Viglieri sale tratando de restringir un poco el marco de la clave, porque pues según esas tres condiciones de la clave, puede caber un uso así desde la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ahorita después el propio Laclao y luego Viglieri profundizan, bueno, es que no son cualquier tipo de demandas articuladas, tienen que ser en demandas emancipadoras, pero ahí sí yo creo que hay una crítica más fina que yo les hago que pues me parece como poco fructífero, pues entonces hacer ese tipo de restricciones, qué me dice a mí que es una demanda emancipatoria o no, etcétera, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, vuelvo a la inversa del problema de investigación, ¿no? Y, el marco del populismo nos puede dar parámetros comparados entre experiencias muy distintas. Aquí no se trata de negar que son de ideologías distintas y que son políticas distintas, pero desde muchos marcos teóricos, pues el populismo no es ni una ideología ni una política pública, ¿no? Y creo que puede ser muy fructífero desde ese marco establecer estas comparaciones, salvando definitivamente todas las diferencias que hay entre Chávez y Trump, por ejemplo. Sin embargo, vuelvo a la inversión que hice, ¿no? Son líderes que no deberían tener cosas en común. Sin embargo, hay un marco teórico, varios marcos teóricos que nos dicen que tienen cosas en común, cuando lo esperable sería que no, ¿no? ¿A qué se debe eso? Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Puede decirse que en el populismo de izquierda o de derecha, el gobernante se piensa y se comporta
como un mesías o un vengador más que como un líder político? Sí, definitivamente el tema del mesianismo es uno de las etiquetas también muy preferidas desde cierta literatura. Mm, este, sí, a mí lo que no me gusta de esos enfoques es que se suelen quedar mucho ahí, este, como en las características personales de ese líder, etcétera, sin pensar en otros elementos, no solo de su retórica, sino del discurso y cómo se constituyen identidades políticamente y en las condiciones estructurales que dan para eso. Hay un libro, pues, eh, muy bueno que en realidad es de alguien que me peleó mucho y no comparto para nada su ideología política, pero que se llama We Created Chávez, ¿no? Que es de George Cicarello Maher. Y es eso, nosotros creamos a Chávez y es como toda una historia previa al surgimiento de Chávez, como más bien de las movilizaciones, organizaciones anteriores que venían con unas luchas o reivindicaciones mucho antes de Chávez similares, ¿no? Entonces, pues, el problema que yo tengo con el tema del mesianismo es que luego, pues, se vuelve una cuestión muy de características individuales y nos quita un poco el fenómeno más complejo, ¿no? Pero definitivamente sí, ¿no? O sea, aquí hay el líder. El líder que busca reivindicar esas demandas articuladas en lo en lo que se nombra como pueblo, pues es el traductor de esas demandas y eso es un lugar privilegiado, obviamente. Muchísimas gracias. Y por último, antes de concluir, bueno, Luis Montaño comenta, un placer escuchar a un experto en el tema, doctor Carlos Torrealba. Anthony Santos manda saludos. Alberto Trejo Amezcua nos felicita por el evento. Lucía Flores, pues nos agradece por el evento. Roberto Sánchez comenta, buena conversación, agradezco la invitación y saludos a la doctora Andrea y también al doctor Samitis. Y Jesús Rivero Casas manda saludos al doctor Héctor Samitis, excelente comentario. Pues muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos, les agradezco su participación al doctor Carlos Torrealba, al doctor Héctor Samitis. Ha sido una sesión de reflexión y de análisis en torno al concepto y a conceptualizar el tema del populismo. Yo invito a la audiencia a nuestra siguiente sesión, en donde va a estar el doctor Alejandro Pisanti, hablándonos sobre el papel de las tecnologías y los regímenes populistas, ¿no? Les agradezco muchísimo, agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, así como al Centro de Estudios Políticos y al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, por apoyarnos en la gestión de este evento. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias.